Buenas noches. En esta noche vamos a hablar de el justo juicio de Dios, ahí en Romanos 1, 18 al 32, u otra manera de decir exactamente lo mismo es la ira de Dios, porque el justo juicio lleva ira. Ahora, vamos a arrancar solamente leyendo, no vamos a hacer más que otra cosa que leer lo que se estuvo viendo las últimas semanas, de hecho también lo vimos el domingo. Dice Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Miren, en ese último versículo, más allá de que sean conocidos y alguno de ellos lo podemos decir de memoria, en ese versículo, fíjense que ya el apóstol Pablo está metiendo un concepto que va a desarrollar mucho durante los próximos capítulos, que es justo y justicia. Los próximos capítulos, sobre todo, y síganme con las citas, del 3:21, todo el 4 y hasta el 5:21, o sea, casi la última parte del capítulo 3, todo el 4 y casi todo el 5, el apóstol Pablo va a estar metiéndose muy fuerte en el tema de la justicia de Dios. Ahora, ¿cuál es el punto? Antes de que Pablo presente la justicia de Dios, presenta y hoy empieza en el capítulo 1:18 hasta el 3:20, de vuelta, lo que vamos a ver hoy, todo el capítulo 2 y toda la primera parte del capítulo 3, lo que presenta es el apóstol Pablo presentando de manera profunda que el hombre es pecador. Es irrefutable, a partir de lo que se va a leer ahí, que el hombre es pecador y que el hombre necesita de Dios. Es como si el apóstol Pablo estuviera pensando, ok, el Evangelio tiene poder de Dios para salvar, ahora los tengo que convencer a mis lectores de que ellos necesitan ese poder. Porque el poder para salvar no sirve absolutamente de nada si el lector piensa que ya está salvo. Dice, sí, qué bueno, tiene poder para salvar. Ok, yo ya estoy salvo. Entonces, lo que va a hacer el apóstol Pablo entre el 1:18, hoy vamos a ver la primera parte, y el 3:20, es demostrar al hombre que no está salvo, que es pecador. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, no versículos que vamos a estar viendo el día de hoy, pero si se acuerdan, por ejemplo, ahí va a terminar hablando el apóstol ahí cerca del capítulo 3, en esos primeros versículos del capítulo 3, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y después va a empezar la nueva sección a partir de ese concepto. ¿Dónde lo demuestra? Yo les digo versículos, algunos se acordarán de memoria. En Romanos 3:23, cuando dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí empieza con el tema de la justicia, de la justificación, de ser declarados justos. Entonces, lo que vamos a estar viendo hoy es la primera parte de una sección que va del 1:18 al 3:20, que demuestra que el hombre es pecador. Dicho esto, vamos a leer versículo 18 y versículo 19. Ahí está, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Entonces, en primer lugar, la ira de Dios. Estamos acostumbrados a hablar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, de la benevolencia de Dios, bastante menos de la ira de Dios. Pero Dios tiene ira. Entonces, lo que cabe decir es que no es... De hecho, el otro día Omar, cuando oraba,
él decía, para nosotros, me quedó esa frase, la dijo, para nosotros la salvación es gratis, dijo en la oración del domingo. Claro, para nosotros es gratis, para nosotros es el amor, pero no significa que sea gratis para Jesús, o no significa que para nosotros fue el amor, pero sobre Jesús cayó la ira. Entonces, esa ira, lo importante de destacar, es que no es una ira que explota repentinamente porque venía acumulando y no la podía controlar, no es algo impulsivo, sino que fíjense que la ira de Dios no se revela contra cualquier cosa, se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, no es que va contra cualquier cosa, va contra, bueno, pero no es que se revela con que, ay, me miraste mal y exploto, ay, me cargaste porque perdiste 4-1, no se burlen de Valeria. Pero, entonces, ay, te burlaste de mí y exploto. No es que por algo en particular la ira de Dios, no, es la ira de Dios apunta contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahora, se revela, viene de un término que es lo muestra a la luz. Podríamos hacer los que son más viejos, ¿se acuerdan de la foto se revelaba? Bueno, los jóvenes le preguntan después a papá en casa, pero es ese concepto, es dar a la luz, dar a ver que al fin y al cabo, ¿qué es lo que muestra la ira de Dios? Bueno, es la impiedad y la injusticia. Y justamente no es algo que sale porque sí o porque nada, es una persona que no puede controlar su ira a Dios. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios, en su soberanía, cuando creó al hombre, le instaló un chip en el cerebro que hace identificar que Dios existe. Todas las personas, no importa en qué momento, esto de mostrar que son pecadores, si bien Pablo se lo muestra, me olvidé de decir esto en la introducción, sobre ellos, sobre los romanos y la sociedad grecorromana, Pablo lo demuestra sobre toda la humanidad y sobre todos los tiempos. Entonces, esto de que todas las personas identifican que Dios existe porque lo pueden ver en la misma creación, lo manifiesto se hace visible, entonces, al fin y al cabo, lo pueden evidenciar. Ahora, fíjense, para demostrar esto mismo, Isaac Newton dijo, este sistema tan admirable del Sol, planetas y cometas, solo puede proceder de un agente inteligente y poderoso. Galileo Galilei dijo, la naturaleza es el libro escrito por los dedos de Dios, por el dedo de Dios. Luis Pasteur dijo, la creación es un sistema tan admirable y perfecto que solo puede proceder de un creador infinitamente sabio y poderoso. La creación habla del creador. De manera que todas las personas, no importa cuándo hayan nacido, no importa en qué cultura, lo que sí pueden saber, quizás no sepan de la cruz, no sepan de la sangre, no sepan de Jesús, no sepan del Espíritu Santo, no tengan la Biblia traducida, o sea, piensen en toda la historia a lo largo del tiempo, lo que sí saben es que hay un creador. Que la tierra misma habla de que hay un creador. Esto lo dijeron estos científicos o estas personas recontraculta de cada uno de sus tiempos. Ahora fíjense que David también decía, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y eso, David era un pastor. O sea, la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos. Entonces, con esto, lo que decía el apóstol Pablo es de manera que no tienen excusa. Nadie se va a poder presentar ante el tribunal de Dios, cuando haya un tribunal y cuando se muera, y va a decir,
te juro que no sabía que existías. Si sabía, te adoraba. Nadie va a poder decir eso. Nadie va a poder decir, no sabía. No, sí sabías. Yo me lo imagino así porque vengo de una rama más técnica. Tenías el chip que identificaba que vos sabías que Dios existía. ¿Y qué haces con eso? Al fin y al cabo es lo que juzga Dios. Pasamos, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. A ver, al fin y al cabo, habiendo conocido, desde el momento en el que vos tenés el chip y sabés que hay un creador, tenés que rendirte ante ese creador. Pero habiendo conocido, no le glorificaron ni le dieron las gracias. Glorificarle y darle las gracias a Dios es para aquello para lo cual fuimos creados, para la alabanza de su gloria, dice ahí en Efesios 3 veces. Entonces acá fuimos creados para la alabanza de su gloria y para darle las gracias. Bueno, ¿qué pasó? El hombre hizo que no sabía. ¿Vieron cuando, no se me ocurrió ningún ejemplo, estuve pensando a la tarde, ¿vieron cuando los hijos, vos sabés que saben, pero ellos hacen como que no? ¿Entendés? Hacen como que no saben. Bueno, el hombre hizo eso con Dios. Hizo como que no sabía que Dios existía. Tiene el chip, la ve en la creación, es evidente en la creación, pero ¿saben qué? Vamos a hacer como que nadie creó el mundo. Y vos decís, pero si nadie creó el mundo, ¿cómo estamos acá? No importa, vamos a hacer como que nadie creó el mundo. Bueno, eso es lo que hizo el hombre al fin y al cabo con Dios. Entonces, hizo como que no sabía lo que sí sabía, que es, hay un creador. Hay un creador y si hay un creador, busquémosle, adorémosle, démosle la gloria y démosle las gracias. Eso era lo que tenía que hacer la humanidad. Sin embargo, dijo, ¿saben qué? Es mucho más divertido hacer como que no sabemos que hay un creador. Hagamos como que no existe ese creador. Y eso de hacer que no existía hizo que se envanezca su razonamiento y su necio corazón se ha entenebrecido. Y ahí fíjense, haciéndose los sabios, terminaron siendo los necios. Terminaron evidenciando ser necios. Imagínense de vuelta, nosotros diciendo, vamos a hacer como que nadie creó nada. Vamos a hacer como que esta iglesia no existe. Y decir, pero Sebastián, estamos en la iglesia, pero hagamos como que la iglesia no existe. Bueno, hagámoslo, pero la iglesia está acá. Entonces, a medida que lo vas haciendo, vas a quedar como, está loco, es un necio, no entendió nada. Bueno, eso es lo que hizo la humanidad con Dios, al fin y al cabo. Continuamos. Y entramos versículo 23. De acá en adelante voy a leer hasta el final y después vamos a sacar unas conclusiones. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia.
quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que la hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. A ver, de estos versículos me interesa que veamos en primer lugar, lo leímos de corrido porque hay 3 cambiaron. Hay 3 cosas que los hombres cambiaron que aparecen en el versículo 23, 25 y 26. En primer lugar, dice que los hombres cambiaron la gloria de Dios. Lo primero que hizo el hombre fue cambiar la gloria de Dios. Es sacar a Dios del primer lugar. Sacar a Dios de, ok, Él es el creador, tenemos que darle la gloria, tenemos que darle las gracias, sí, saquémoslo. Y como lo sacaron, al fin y al cabo el hombre, así como Dios puso este chip de, vos sabés que hay un creador, ¿saben qué otro chip tiene el hombre? El chip de, vos tenés que adorar. Entonces, el hombre adora por naturaleza. El tema es que cuando saca a Dios del primer lugar, adora otra cosa. Si sacas a Dios del primer lugar, bueno, creemos algo para adorar. Creemos un becerro, creemos un trabajo, creemos una familia, creemos lo que sea. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, para eso tenerlo como en primer lugar. Que eso sea nuestro ídolo, que eso sea lo que nosotros tengamos en primer lugar. Entonces, lo primero que hicieron fue cambiar la gloria de Dios. ¿Alguno tiene la NTV? ¿Ahí? ¿Tenés ahí que en vez de decir le cambiaron? Ah, no, perdón, va después eso. Después me vas a decir, en vez de los entregó, tiene otro verbo, pero en 2 minutos. Entonces decíamos, cambiaron la gloria de Dios. Lo segundo que cambiaron, versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Claro, en el momento en el que sacaste a Dios y pones otra cosa que sabés que debería estar Dios en ese lugar, cambiaste la verdad. En el momento en que cambias la verdad, lo sacaste a Dios, lo reemplazaste por un ídolo, es muy loco porque decíamos que conociendo el hombre decide reemplazarlo. Conoce que no corresponde, pero al fin y al cabo lo reemplaza. Y fíjense esto, lo reemplaza con algo que ellos mismos crearon. Piensen en este concepto. Los hombres creando un Dios en la antigüedad. En el Antiguo Testamento, si se acuerdan. Creaban un Dios de madera y ellos sabían que era de madera. Si lo estuvieron tallando, o sea, atrás de la puertita estaban ahí tallando tic, 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 y de repente lo traen y dicen, es Dios. Y vos decís, pero vos sabés que no es Dios. Si lo hiciste vos ahí atrás. O sea, vos sabés que es mentira. Sin embargo, ellos cambiaban la verdad y se creaban una verdad nueva. No lo creé yo porque en realidad me lo dijo el cielo, que esto, que el otro. Cambiaron la verdad e iban creando verdades nuevas. Ellos sabían que eso que estaban creando tenía ojos pero no veían, tenía oídos pero no escuchaban, tenía boca pero no hablaban. Ellos sabían que era mentira, pero aún así seguían adelante con esa mentira. En el momento en el que uno cambia la verdad de Dios, uno decide qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Eso es lo que hizo el hombre. Es al momento que lo sacó a Dios, bueno, yo decido qué está bien y qué está mal. ¿Y qué eso qué genera? El tercer cambiaron. Como yo decido qué está bien y qué está mal, cambiaron el uso natural. Cambiaron la naturaleza impuesta por Dios. En este caso, cambiaron, y lo que hace comentario es a la homosexualidad. Los hombres empezaron a estar con hombres, las mujeres empezaron a estar con mujeres. El Antiguo Testamento era claro ahí en Levítico en decir, no, está mal. Sin embargo, en el momento en el que vos decís, no le doy la gloria a Dios, yo soy el que decide qué está bien y qué está mal porque yo cambio la verdad, y podés cambiar la naturaleza y podés hacer lo que vos quieras. Ahora, es llamativo, a lo largo de toda la Biblia, cada vez que se habla de la homosexualidad, está muy ligado, sobre todo ahí en el Antiguo Testamento, cada vez que venía un rey y decía, sacaron a todos los, no les digo las citas ahora para no volverlos locos, pero cuando dice sacaron a los sodomitas, hizo lo bueno porque sacó a los sodomitas, o hizo lo malo porque permitió a los sodomitas, haciendo referencia a Sodoma y Gomorra, a la homosexualidad, cada vez que lo hacía, lo estaba relacionando con el pecado y la idolatría. Cuando el hombre se alejaba de Dios, entonces caía en este tipo de pecados. Entonces, a lo largo de la historia, siempre uno va viendo cómo cuando la Biblia habla o cuando el Antiguo Testamento habla de Sodoma y Gomorra,
es que el pueblo se estaba alejando. Cuando lo felicitaba porque lo habían sacado, es que se estaba acercando de nuevo. Entonces, había sido claro. Ahora, fíjense, es muy llamativo. Está el listado de pecados y el listado de pecados es de hace 2000 años y sigue igual de vigente hoy. Porque esto que está pasando de cambiar la gloria de Dios, esto de cambiar la verdad de Dios y decidir qué está bien y qué está mal, y esto de cambiar el uso natural impuesto por Dios, es lo que pasa en la actualidad. Tiene plena vigencia en lo que ocurre hoy. Ahora, así como hay tres cambiaron lo que el hombre hizo, cambió la gloria, cambió la verdad, cambió el uso natural, también hay tres de Dios, y son tres, los entregó. Y acá sí, vos tenés, como dice Lauti, los entregó. Por ejemplo, en el versículo 24, lee la primera parte. Los abandonó, traduce la NTV. Dios los abandonó a la inmundicia. El término entregar era el término que usaban en la justicia para llevar al preso que había sido condenado. Entonces venía y decía, acá te lo entrego, acá te lo abandono. Te lo abandono a la buena de Dios porque ya está juzgado, ya está en sus últimas. Ya. Bueno, ese es el término que utiliza. Dios los entregó, en primer lugar, los entregó a la inmundicia. En segundo lugar, cuando ellos cambiaron la verdad de Dios, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ah, ¿cambiás la verdad de Dios? Sí, te entrego a pasiones vergonzosas. Es como que Dios, a medida que iba entregando, lo que Dios iba haciendo, ¿saben qué es? Yo me lo imaginaba así, y de hecho también estuve leyendo, y es así. Lo que hizo Dios fue decir, voy a permitir que sigas pecando. O sea, te metiste en un camino donde te pusiste duro, testarudo de que no querés cambiar, sí, ¿sabes qué? Te voy a dejar. El castigo es ni siquiera sacarte, es dejar que sigas intensificando el pecado. Entonces los entregó a pasiones vergonzosas. Y fíjense, en tercer lugar, cuando cambiaron la naturaleza, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como reconfirmaron de no te quiero considerar, no te quiero dar la gloria, no te quiero dar las gracias, quiero seguir haciendo como que no existís, dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sabes qué? Continúa haciendo lo que no te conviene. En eso es que Dios los entregó. Como que Dios fue viendo cómo el hombre se iba intensificando, iba profundizando en el pecado y Dios decía, permito que sigas pecando aún cuando veía que era como una bola de nieve, que el hombre simplemente no paraba de empeorar. Y ahí viene una lista de pecados, que ustedes la tienen ahí en el versículo 29, 30 y 31, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuración, detractores, alborotadores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Fíjense qué loco, un listado en el que el hombre es acusado de homicida y de chismoso, de murmurador, en igual instancia, en el mismo calibre. La lista no es exhaustiva, sino que la lista lo que intenta mostrar es, al fin y al cabo, todos los pecados, todos esos que aparecen ahí, pero todos los pecados tienen su origen en un mismo lugar. No darle la gloria a Dios, no darle las gracias a Dios. Es como que ese es el pecado universal, no darle la gloria a Dios. Tenés el chip de que sabés que Dios existe, pero no le querés dar la gloria. Ese es el pecado universal de todos. Entonces es como que todos los pecados que leímos ahí tienen su origen en que no le queremos dar la gloria, que no queremos reconocer sus atributos, no le queremos reconocer a Él como Dios. Ese es al fin y al cabo el pecado. Y termina diciendo después en el versículo 32, creo que lo tengo acá, no, ya lo leímos antes. En el versículo 32, los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y decíamos antes, ¿de qué va a hablar entre el 1.18 y el 3.20? De que todos pecamos.
¿Y de qué empezó hablando? De que la ira de Dios va contra todos los que no le dan la gloria. ¿Y quiénes son todos los que no le dan la gloria? Todos los que practican cualquiera de estos pecados, todos los que no ponen a Dios en primer lugar, todos los que cambian. Entonces, fíjense que ahí caemos absolutamente todos. Todos tenemos el pecado de no darle la gloria, por lo menos no hasta encontrarnos con Jesús, y ahí es que intentamos vivir dando la gloria, pero tampoco lo hacemos en perfección. Entonces, al fin y al cabo, el apóstol Pablo lo que está intentando explicar, y ahí en el versículo 32 lo sigue diciendo, los que practican tales cosas son dignos de muerte. Vos y yo somos dignos de muerte. Tu pecado y mi pecado somos dignos de muerte. Y eso es lo que es importante que tengamos bien presente. Y termina diciendo ahí el versículo 32, y también se complacen con los que la practican. A veces es no solo practicarla, sino complacerte con otros o juntarte con otros que la practican. Me hacía acordar ese versículo, ese proverbio que dice, los necios se mofan del pecado. Y pensaba cuántas veces yo me junté con gente que decía, no sabés lo que hice, y contaba algún pecado y decís, los necios se mofan del pecado. Sirve para que veamos nosotros con quiénes nos juntamos. Dicho esto, y llegando ya al final, en la cita de hoy tuvimos 3 qué, hago preguntas ya que tomaron nota, 3 qué de los hombres. 3 cambiaron, tomaron nota, usaron el cuaderno. Y de parte de Dios, 3 qué. Bien, está ahí atrás igual, no era tan difícil. Entonces, en todos Romanos hay 4, Dios los entregó. Hoy vimos 3. ¿Saben cuál es el cuarto? Ahí antes se me escapó. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces, fíjense, al fin y al cabo, Dios fue entregando al pecado, pero así como fue entregando y permitiéndole al hombre pecar, la ira de Dios cayó sobre Jesús. La ira de Dios de los homicidios y de las murmuraciones, de todos los pecados que aparecen ahí, pero de los que no aparecen ahí, porque al fin y al cabo es todos los pecados de no considerar a Dios, la ira de Dios cayó sobre Jesús en la cruz. Lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y vale la pena reflexionar, y empezábamos diciendo del otro día, de la oración de Omar, que decía, no fue gratis. Claro, no fue gratis para nosotros. Fue gratis para nosotros, no fue gratis para Jesús. Imagínense si por cada pecado nos cobraran 10 pesos. Capaz que hasta tendríamos más cuidado de no pecar, porque llega un momento en el que decís, tengo una deuda que pagar. Bueno, ¿saben qué? No es que tenemos que tener miedo de la ira de Dios, porque la ira de Dios ya cayó sobre Jesús. No es que si pecás le va a caer más ira. No, ya le cayó toda la ira, ya la pagó. No es que le va a doler más el clavo ahora a Jesús 2000 años después. Lo que nosotros tenemos que hacer para pecar menos, aquellos que somos sus hijos, es considerar más el amor. ¿Por qué? Porque como Dios entregó a su Hijo, la ira de Dios cayó sobre su Hijo porque me amó a mí. Y reflexionar en eso es lo que nos tiene que llevar a todos nosotros a decir, yo quiero obedecerle, yo quiero darle la gloria, yo quiero darle las gracias por su amor, no por miedo a su ira. Su ira cayó sobre su Hijo, sino que lo quiero obedecer, lo quiero dar gloria, le quiero dar gracias por el amor que Él ya me tuvo. Ojalá ese pensamiento de que es el amor, no la ira, no por miedo, lo que nos lleve a nosotros a querer obedecerle cada día más.